todos los amigos en este lugar, a los que nos ven por medio de las redes sociales, los que se conectan a través del grupo de evangelismo? Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le deseamos que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su mente, su corazón, su economía, su hogar, sus actividades diarias, porque realmente el deseo es que Dios pueda bendecir, que Dios pueda darnos la posibilidad de ser bendecidos. Su misericordia es grande, es eterna. Y amados amigos y hermanos, nos encontramos aquí en este lugar, en este centro comercial, y nos agrada sacar nuestro equipo, transmitir el mensaje, hablar del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Nos motiva el estar en empatía, en coinonía con la audiencia. Le agradecemos a usted, amado amigo, amado hermano, amado oyente, persona que nos ve a través de las redes sociales. Le agradecemos el escuchar, el interactuar, el dejar el me gusta, el comentario, si en algún momento solicita oración también. Para nosotros, como le digo, es un gozo grande poder estar en este lugar, poder transmitir este mensaje de la palabra del Señor. Hoy traigo un tema que quiero que usted lo comparta o que sea compartido con su familia, con quien usted quiera, porque es un tema que realmente causa mucho daño y que no importa si estamos dentro o fuera de una iglesia, no importa si hemos sido cambiados o regenerados por la gracia de Cristo, o si tal vez no lo somos. Este tema del cual voy a hablar hoy afecta a nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que nos rodean, porque es un tema que tal vez no se tiene bastante apreciación o que tal vez se deja de lado, pero es algo que causa mucho daño. Y hoy quiero hablar bajo el tema la lengua. Allí, ubicándonos en el capítulo 3, del verso 5 y 6 de Santiago, voy a leer honrando siempre la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: así que también la lengua es un miembro muy pequeño, o es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el mismo infierno. Amados amigos que nos encuentran en esta red social, nosotros hablamos un evangelio que claramente se acerca a lo que Cristo ha instituido. Para nosotros, la doctrina es cristocéntrica. Para nosotros, el hablar del mensaje de la salvación es un mensaje que no se puede cambiar, que no se puede variar. Es un mensaje que tenemos que ser conscientes que esta palabra debe ser predicada como está escrita, y que esto es algo que no podemos olvidar, que no podemos dejar pasar, que este órgano pequeño pero extremadamente poderoso, capaz de construir
o dar vida, pero también capaz de destruir, causar división o muerte. Vemos, amados hermanos, que el capítulo 3 del libro de Santiago, o de la carta del apóstol Santiago, claramente, amados hermanos, en esta epístola universal encontramos varias amonestaciones sobre vivir, actuar, desenvolvernos con una vida santa. Santiago 3 describe a la lengua como fuego, un mundo de maldad que es difícil de domar, subrayando la responsabilidad de controlarla en la forma, la responsabilidad de tener control cuando hablamos para evitar pecados como el chisme, como la difamación, como la mentira. Y realmente, amado amigo y hermano, si usted se da cuenta, este mal o este miembro que envuelve vida o muerte es un problema para controlarlo. Es un problema que debemos resolver, que debemos entender, que debemos clausurar, quitar de nuestra boca, de nuestras palabras, aquellos textos expulsados por nuestra boca que hieren, aquellas palabras que hieren, que matan, que hacen daño, porque daremos cuentas a Dios de esto. Daremos cuentas de lo que se habla en contra de determinada persona, de determinado amigo. Mire, amado amigo y hermano, inicialmente lo que Dios quería era que la lengua se utilizara con un muy buen uso. Porque dice aquí en el verso 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, que tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así que, amados hermanos, vemos un claro ejemplo aquí en el antecontexto de esta palabra que nos lleva a adentrarnos en este apasionante estudio de lo que es la lengua. Vemos que un caballo, un animal que tal vez hoy día es doméstico, pero que para entonces, hace mucho tiempo, se empezó a dominar desde la boca, y cómo dominando la boca del caballo alcanza a ser útil en muchos aspectos cotidianos. Si vemos en la libertad de algunos países o en las guerras que se llevaron con antigüedad, vemos que los caballos fueron una parte fundamental, pero vemos que estos caballos obedecían de acuerdo a un metal, a algo que se fabricaba, o sea que era de fabricación tal vez manual, porque así se hizo desde el comienzo, y que se logró tener una buena utilidad de este animal. Asimismo, uno relaciona los barcos o los navíos
que a su vez son llevados por el viento, pero que al instalar un pequeño timón o un volante, son conducidos no solamente por el viento, sino aprovechando el viento para llegar a un destino a donde se quiere llegar. Así que qué bueno es poder interpretar esto para poder utilizar la lengua, para hablar la palabra de Dios y mantenerla en un buen estado, en un buen desarrollo, para poder hablar no lo que queremos, ni lo que queremos mostrar, sino lo que Dios está dispuesto a hacer contigo y conmigo en un proyecto, plan o propósito que Él tiene para cada ser humano. Este tema, amado amigo, es bastante fascinante. Qué lamentable es cuando a la lengua no se le da buen uso. Qué lamentable es cuando utilizamos nuestra lengua para difamar, cuando utilizamos nuestra lengua para destruir, cuando utilizamos nuestra lengua para el pesimismo, cuando somos pesimistas, pero no porque pensemos lo peor para esperar lo mejor, sino porque constantemente estamos atrayendo ruina, estamos atrayendo miseria, estamos atrayendo una serie de circunstancias que están afectando nuestra vida, pero que no nos estamos dando cuenta que es el mal uso que le estamos dando a este miembro que, aunque pequeño, tiene un poder destructivo bastante grande. Vemos que si a la lengua se le da un mal uso, es como un pequeño fuego que puede encender un bosque. Lo relaciona aquí la palabra. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Realmente a veces, poniendo un ejemplo, decimos que vimos a X persona, a la esposa de fulano, a la esposa de algún amigo, de algún hermano, que la vimos en diferente lugar o tal vez la persona simplemente pasaba por ahí y simplemente hicimos creer, comunicamos, chismeamos y lo aumentamos. Y mire qué problema tan grande cuando estas dos personas se encuentren y se hagan el reclamo. Tal vez sucederán cosas difíciles para el uno y para el otro. Mire cuántas personas, cuántas mujeres, hombres han perdido la vida. Nada más en los grupos ilegales al margen de la ley, llámese paramilitares, llámese guerrillas o como se llame, cuando se le comunica a alguno de aquellos comandantes que vieron a fulano, tal vez hablando con un guerrillero, entonces ese grupo toma represalias y quita la vida no solo de esa persona, sino de su núcleo familiar. Y muchas veces puede haber sido un chisme de esta persona. Y por eso dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Porque a veces no necesitamos sino que el sol esté en el lugar correcto y encender un cerillo, un fósforo, que siendo tan pequeño puede llegar al arrojarse encendido a quemar toda una montaña, bueno, y hectáreas de tierra. Por eso la palabra de Dios, en su infinita sabiduría, nos deja entrever que realmente es un problema grande. Por algo pequeño es provocado. Por eso pequeño es provocado un problema tan grande y tan difícil de salir de él. ¿Cuántas veces por la discusión de alguno de nosotros, porque se le llamó la atención a la esposa o la esposa te llamó la atención y decimos, a mí me gustan las cosas de esa manera, a mí me gustan las cosas de la otra,
y por esta pequeña discusión terminan separándose. Por un pequeño problema, por un pequeño chisme, por una pequeña exclamación, termina un hogar, un matrimonio, una relación entre padre e hijo, por algo tan insignificante y tan pequeño. Así que podemos ver qué tan difícil es este miembro o manejar este miembro que hace tanto daño. Mire que se le dio cabida al enemigo, que utilizará todos los argumentos necesarios, que utilizará todas las caídas, que utilizará el juzgarnos ante Dios, o sea, el acusarnos, porque tenemos un acusador que se quiere convertir en un juzgador, que es el diablo, y acusar a mi amado hermano, a mi amada hermana, al pastor, a la pastora, al líder, bueno, a un número de personas que se encuentran allí en esta iglesia, porque le estamos dando cabida al enemigo, estamos dejando que el enemigo haga con nosotros como él quiere. Así que la Biblia nos enseña y nos señala allí en Proverbios 18:21. Gloria al Señor. Dice, la muerte y la vida, escúchelo bien, amado hermano, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando amamos nuestro yo interior, es que yo soy muy bueno, es que a mí nada me queda grande, es que yo soy el pastor, es que yo soy el que más colabora en la congregación, es que yo soy el que he tenido experiencias y los demás no las tienen. Cuando dejamos que el yo se meta dentro de nosotros y actúe por medio de la lengua, entonces tendremos un grave problema. Cuando nos paramos en una plataforma de predicación y esperamos que aplaudan porque decimos yo hice, yo era, yo he hecho, yo he trabajado, yo he representado, yo y yo. Cuando hacemos esto, amado hermano, nos damos cuenta que podemos dar vida o muerte. Cuando nos interiorizamos y decimos es que yo soy indispensable, cuando el indispensable es Dios, entonces estamos cayendo en esto. Mire, señalamos que las palabras traen consecuencias profundas, hermano, capaces de influir en la vida de los demás. ¿Qué palabras estamos hablando? ¿Qué palabras profieren de nuestra boca? Salen de nuestra boca. ¿Son palabras amargas? Que tal vez son como flechas afiladas. Porque hay palabras que hieren. Hay palabras que aunque se digan desde un púlpito y que tal vez aparentemente parezca una buena predicación, nos damos cuenta, amados hermanos, que estamos lesionando a quienes nos escuchan, que estamos lesionando al oyente, porque una cosa es hablar del pecado y otra cosa es
interponerse entre los planes que Dios tiene señalados para ti. Mire, amado hermano, en el libro de los Salmos, gloria al Señor, en el capítulo 64, gloria a Dios, libro de los Salmos, en el capítulo 64, en el verso 3 dice, que afilan como espada su lengua y lanzan cuya saeta suya palabra amarga. ¿Cuántas veces hemos destruido un ministerio, hemos destruido un joven, hemos destruido una persona que tal vez no se encuentra pasando por el mejor momento, que tal vez no pasa por la mejor situación? Pero a veces lo que sucede, lo que nos pasa es porque nosotros mismos no lo hemos buscado, porque nuestra lengua ha hablado, porque hemos dicho cosas que no hemos debido decir. La palabra nos relaciona que la lengua es como fuego. Compara la lengua con una llama capaz de incendiar. Capaz, imagínense cuando es comparado, no podemos ni siquiera calcular la capacidad destructiva o la capacidad de daño que se da cuando simplemente encendemos un pequeño fuego con una frase que después del comportamiento de lo que hemos hecho se vuelve una pequeña frase que destruye, que hace mal las cosas, que aflige, que nos lleva a pensar, a reflexionar y a decir que realmente, amado hermano, no merecemos la misericordia que Dios nos ha dado. No merecemos, amado hermano, tanta misericordia, tanta paz y tanta bondad. En el Salmo capítulo 140, en el verso 3 dice, aguzanaron su lengua como la serpiente, veneno de aspid hay debajo de sus labios. ¿Cuántas veces, amado hermano, no tenemos una palabra para levantar, no tenemos una palabra para construir, no tenemos una palabra para liberar, no tenemos una palabra para restaurar, no tenemos una palabra que vaya acompañada del ingrediente que es Jesucristo de Nazaret? Pero mire, dice la palabra allí en Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Esto contamina al hombre. Vuelvo y le leo, Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Cuando hablas en pos de destruir a tu hermano, cuando hablas en pos de verle mal, cuando piensas que no hay sino tú, que no cabe sino tú en este mundo y que no hay nadie más que pueda superarte, que no hay nadie más que pueda hablar igual, similar o mejor que tú, entonces estamos cayendo en eso que tenemos adentro en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando no somos capaces de defender nuestros principios, cuando no somos capaces de defender lo que somos nosotros, lo que Dios nos ha entregado y nos ha dado, cuando tenemos en nuestro corazón iras, contiendas, pleitos, engaños, herejías, por eso es que nuestra boca no está hablando bendición, sino está hablando maldición. Y qué importante es, hermano, lo que dice allí el verso 19 del Evangelio según San Mateo 15, 18 y 19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos
los falsos testimonios y las blasfemias. Es con la boca que blasfemamos. El problema es qué uso se le está dando. El problema es del que se deja usar por el diablo para acabar a otro, para destruir a otro. Porque mire, hermano, este problema, este miembro pequeño, lo tenemos todos. Y a veces, amado líder, te estás dejando usar por Satanás para destruir al hermano que tal vez se ha caído. A veces, amado pastor, estás utilizando tus sermones, estás utilizando tus predicaciones, estás utilizando tus enseñanzas para destruir. Estás utilizando la palabra de Dios para destruir y no para sanar, para reconfortar, para aliviar. Por eso dice que el problema es dejarse usar. ¿Qué pasó con Saúl? ¿Cuántos, amados hermanos, hablaron de David? ¿Cuántos decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? Y estas palabras que el mismo pueblo refería llenaron el corazón de Saúl para salir en contra de David. Asimismo, como cuando David entra a la cueva y estando allí en la cueva, él ve que los integrantes del grupo, de la escolta, como quiera decirlo, de Saúl, entraron a la misma cueva y no les tocó más remedio que ellos pegarse a la pared. Y allí pegados a la pared, las lenguas difamaban y decían, Dios, el Dios del cielo, lo ha entregado en tus manos. Fíjese, amado hermano, que el hecho de que usted sea un pastor, el hecho de que usted sea un miembro activo, porque la palabra de Dios, que el que esté firme, dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Pero mire, amado hermano, cuando vemos esta situación de que Saúl había perseguido, ya había sido confirmado al profeta Samuel de que Saúl no sería más rey. Le quedaba fácil a David matarle en esa cueva. Pero habían unos que estaban, habían unos que estaban hablando en contra de David y habían otros que estaban con David que también le han dicho, Jehová te lo entrega hoy en tus manos. Y vemos, amados hermanos y amigos, que David corta el efod y que una vez corta el efod, él siente un viento, siente el Espíritu de Jehová que le dice, no extiendas la mano sobre mi ungido. Y el ungido estaba endemoniado. Y el ungido estaba persiguiendo a David. Y el ungido estaba en otras cosas que no eran estar dentro de los parámetros y los lineamientos que Dios quería para él. Pero inmediatamente vemos ese contraste. Por un lado, algunos hablando a Saúl en contra de David, y por otro lado, unos hablándole a David en contra de Saúl y diciéndole, ahí se lo entregó Dios en su mano. Vemos cuán grande fuego se enciende, cuán grande fuego había encendido este bosque que estaba en pelea, que estaban en unas circunstancias de adversidad. He aquí el problema del que se deja usar. Vemos a alguien que se dejó usar por Satanás para ir en contra de David, y este es Saúl, que se dejó llenar cuando fue
hacer tantísimas cosas que hizo Saúl para deshonrar el nombre de Dios. Y vemos un David que siempre estaba escuchando no la voz del hombre, sino la voz de Dios. Vemos, amados hermanos, que allí en esta cueva muchos le dijeron, y vemos ese alcance y ese poder que tiene la lengua. Pero vemos a alguien que se mantenía fuerte, porque, hermano, la lengua, como lo dice, tiene poder para bien o para mal. Hermano, la lengua puede destruir nuestras vidas, puede destruir a las personas. Amado hermano, y tenemos que seguir en este estudio que continuaremos en otro momento, pero que usted puede darse cuenta, amado, que la lengua es un reflejo del corazón. Y no importa ser ministro, no importa estar en un lugar de eminencia, no importa estar muy alto, si tu lengua profiere malas cosas contra tus hermanos, si te estás dejando usar para dañar al uno y dañar al otro, es porque tu corazón está dañado, porque de la abundancia de tu corazón habla la lengua. Es un reflejo, amado hermano, del corazón. Jesús enseñó que la boca habla sabiduría en abundancia del corazón. Lucas 6:45 nos deja entrever esta palabra. Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. Capítulo 6. Verso 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos tener presente que esta lengua tiene que ser controlada, que no podemos seguir, amados hermanos, con este problema, con esta dificultad, que podemos hacer bien o hacer mal. Pero mire que la palabra nos relaciona allí en el capítulo 1 también de la Epístola Universal de Santiago, en el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que la tentación que llega a nuestras vidas es por el deseo que viene del corazón y que es manifestado, es seducido, el hablar de otro, hermano. Porque se puede sostener una charla, tal vez, pero cuando dañamos, cuando creemos que somos los únicos, cuando dejamos que Dios haga lo que Él tiene que hacer y le damos prioridad a nuestra boca y a nuestra lengua, estamos fallando, porque estamos dejando la verdad de Dios por la mentira, porque estamos dándole paso a esta lengua, dice un pastor, a esta sin hueso, que gobierne. Y a veces dejamos que ella dañe, maltrate, humille, evada a otras personas. Estamos afectando a otros con nuestras palabras. Así que, amado hermano, este corto pensamiento sobre la lengua, este corto estudio, seguiremos en otra oportunidad. Espero que sea tal vez muy pronto, día lunes,
estaremos tal vez transmitiendo nuevamente y continuaremos con este tema que es extenso, pero que deja un contenido valioso, porque podemos extractar que no importa que lleves X o Y años en el Evangelio, lo que importa es qué estás hablando, lo que importa es qué estás diciendo, lo que importa es que estás allá reuniéndote en lo secreto para hablar en contra de tu hermano, en contra del pastor, en contra del uno, en contra del otro. Y fuera de eso, no es un comentario para mejorar, sino un comentario para manipular, para dañar, para tergiversar, para destruir. Dios te bendiga en esta tarde. Recuerda que somos tu grupo, el grupo de evangelismo, la Comisión Esperanza, y que deseamos reunirnos prontamente. Dios les bendiga a todos los que nos han escuchado por este medio. No se olvide dejar su like, no se olvide compartir, no se olvide hablar con sus familiares. Aquí hablamos palabra viva, palabra de cambio. Aquí no hablamos otra cosa, no hablamos del evangelio de la prosperidad, no hablamos como tanto apóstol, tanta persona que está hablando por allí, bla, 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 pero palabra de Dios no se está escuchando. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios les bendiga.